Bueno, lo siguiente que se quiere evaluar es el mismo proceso, es decir, cómo influyen los coeficientes de convergencia en el desempeño del algoritmo. Sin embargo, queremos considerar ahora valores mayores de lambda, de mu, perdón. Vamos a definir un vector que establezca valores de lambda desde 0.2 a 0.4 con 10 valores. Con esto se aplica el mismo criterio para evaluar visualmente y mediante el criterio de convergencia definido. Tenemos lo siguiente. De nuevo, ¿no es cierto? Estos son las señales residuales y acá tenemos las señales filtradas después del filtro, esas que específicamente son las IS, que son las que intentarán reducir el ruido de la señal primaria. Entonces, lo que se puede ver es que, como habíamos sugerido antes, conforme incrementan los valores de los coeficientes de convergencia, se presenta ya una inestabilidad en la respuesta del filtro. Podemos ver que se toman valores muy altos aquí, de tal forma que al momento que se define los valores I, debido a que estos pesos incrementan muy pronunciadamente, en el cálculo de I hacen insignificante el aporte de los valores de xt, y es por eso que para valores muy grandes de mu tenemos que la señal de error vienen básicamente establecidos por perdón, la señal I básicamente vienen establecidos por los valores altos de omega. Entonces, como trata de converger muy rápido en la superficie de error, estos valores crecen muy pronunciadamente en las iteraciones, y básicamente cuando se define I va a estar el mayor aporte van a venir dados por los valores de omega. Lo mismo pasa en la señal de error, debido a que Y básicamente toma los valores de omega. El valor de error va a estar o sea, el mayor aporte a la construcción de la señal residual va a venir dada por la señal I. Esto puede verse en que la señal residual, por ejemplo, para este caso, es similar, básicamente la misma que en su señal primaria correspondiente, solo que invertida, porque aquí es negativo, entonces se va a invertir. Entonces, bueno, eso es el efecto de valores de convergencia muy altos en el desempeño del... Bueno, finalmente vamos a evaluar un escenario más real para poner a prueba el desempeño del algoritmo. Este consiste en utilizar una señal de referencia que es netamente un ruido, una señal primaria que es la voz de una persona en el teléfono, sumado dicho ruido, y queremos examinar la capacidad del filtro de reducir los componentes de ruido de esta señal. Entonces, de la misma manera, definimos un orden del filtro. Vamos a hacer esta prueba con un mu igual a 0.02. Definimos el filtro inicial y le damos paso al algoritmo. Aquí solo vamos a hacer, se lleva a cabo evaluaciones visuales y auditivas. Entonces vamos a evaluar la señal E, la señal D, la primaria, la residual,
y vamos a compararla también con la señal de voz completamente limpia. Vamos a hacer eso mediante gráficas en función de las muestras o de las iteraciones y también mediante espectrogramas. Valga decir que cuando se aplicó el filtro con este específico coeficiente de convergencia, la evaluación tanto auditiva como visual mostró una buena eficacia del filtro adaptativo. Cuando se escucha la señal residual es muy fácil discriminar la voz y las palabras de la persona. Entonces las componentes de ruido han sido reducidos significativamente. Vamos a dar paso a las gráficas para observarla y comparar entre las señales involucradas. Aquí tenemos en la primera fila es la señal primaria, es decir, la voz más el ruido. Como se puede ver, está bastante contaminada. Esta es la señal posterior al filtro adaptativo. Ya tenemos la señal limpia. Como se puede ver, es bastante similar y el efecto con ese con ese coeficiente de convergencia es lo suficientemente apropiado para llegar a un buen resultado de recuperación. Los espectrogramas nos indican lo mismo básicamente. Tenemos el espectro de la voz limpia, el espectro de la voz contaminada y tenemos el espectro de la voz recuperada, que aunque hay estragos de los componentes de ruido, se puede ver que se ha recuperado bastante bien en términos frecuenciales la voz limpia. Hecho esto, se nos ha requerido hacer la misma prueba con un valor de convergencia mucho más pequeño, es decir 0.0001, y ver el efecto del mismo. Adelantando el resultado, resulta que con este valor de convergencia tan pequeño se le complica al algoritmo poder converger rápidamente a la cuenca del hiperboloide, que representa la superficie de error en el algoritmo. Es tan pequeño que le toma mucho tiempo y largo de la señal, más tiempo que el largo de la señal, entonces no logra converger. Las pruebas auditivas dejan claro que los componentes de ruido se mantienen aún posterior al filtro adaptativo y las gráficas muestran básicamente lo mismo. Tenemos entonces la señal primaria contaminada, tenemos la señal posterior al filtrado adaptativo y la voz limpia. Es claro ver que no se ha podido reducir apropiadamente todos los componentes de ruido. Eso también se manifiesta claramente en el espectrograma, donde no se puede discriminar los componentes de la voz. Está bastante marcada la presencia de las componentes frecuenciales de ruido. Como hemos comentado, entonces, esto tiene que ver porque es tan pequeño el coeficiente de convergencia que le toma más, eh, dado el tiempo que tiene para iterar la señal, no puede lograr la convergencia y la estimación de los coeficientes del filtro original para poder reducir completamente el ruido presente en la señal.